Hola a todos, esto es Mesa Central desde el periódico El Colombiano en Medellín. Les traemos las 3 noticias más importantes de la semana porque queremos que usted quede muy bien informado. Les traemos un poco de análisis, un poco de cuentos que tal vez no se han conocido públicamente para que usted tenga la mejor información posible. Me acompañan hoy Juan Diego Ortiz, editor de la sección local del periódico El Colombiano, e Isolda María Vélez, editora de la sección política, porque tenemos varios temas que tienen que ver con Medellín, pero también con el país. Y el primero es me dio un pesar, realmente de las noticias más tristes que me han tocado en Medellín en esta época, es que finalmente los chinos se quedaron con la licitación de Hidroituango, ¿no? Contra viento y marea, todo el mundo, una cantidad de irregularidades, de pliegos sastre, lo tuvieron que corregir varias veces y finalmente lo que se había dicho desde el día 1, que era que eso lo quería dárselo el alcalde Daniel Quintero a los chinos, pues terminó siendo verdad, que las advertencias que todo el mundo estaba haciendo, eso era lo que quería el alcalde. ¿Qué fue lo que pasó, Juan Diego? Sí, Luzma, un saludo para vos y para todos los que nos están viendo. Efectivamente, el miércoles EPM anunció que finalmente adjudicó la construcción final de las unidades 5 y 8, que son un 8% que falta por terminar en Hidroituango, al consorcio que constituyeron Yellow River, la empresa china, y Schrader Camargo, la empresa colombiana, el mismo consorcio, no con el mismo nombre, pero sí las mismas empresas, que había quedado descalificado en febrero porque no habían cumplido los requisitos. Claro, no cumplieron en febrero y ahora sí cumplieron, porque después, se los cambiaron. Claro, después una adecuación en los pliegos, un informe que sacamos en el periódico comparando los pliegos, el pasado y el presente, y cómo le valieron la experiencia a la firma local, a Schrader Camargo, de la construcción de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, la construcción de una planta cervecera en el Valle del Cauca, y que esa experiencia dentro de lo que tenían que acreditar le valió en este proceso, y esos mismos fueron los pendientes del proceso pasado. Oiga, es que si la Fiscalía, la Procuraduría o alguna de las CIAs le pusiera atención a este proceso, encontraría muchas irregularidades, porque no es por terquedad nuestra, es que por ejemplo Schrader Camargo, como si existiera una sola firma colombiana que pudiera hacer eso, pero consiguieron, como la firma colombiana no cumplía con todo este tema de construcción de represas o de grandes masas de había uno concreto, para acreditar de concreto, pues entonces, concreto. Exactamente, entonces le merman eso y deciden que cualquiera que haya construido un edificio puede terminar construyendo allá en Hidroituango. Finalmente, en esta última fase solamente estaban ellos. Hay que decir que en la fase anterior estaban 3, se había presentado Todini Construcción, y que era italiana, Gesouba, que también era en China. Pero los descalificaron por una cosa muy absurda, es decir, estas son grandes empresas que se supone que son serias, es como la garantía de seriedad. En teoría una de ellas no tenía la garantía de seriedad, no cabe en la cabeza que una empresa multinacional se meta en un proceso que le cuesta mucho dinero para terminar descalificada porque no tiene la garantía de seriedad. Eso pues, entre los que saben de licitaciones, les parece que ahí también hay una posible irregularidad. Entonces, en esta última etapa solamente estaban compitiendo ellos. Finalmente el contrato es por algo más de $1 billón, son 3 años de plazo. Que ese es otro problema, porque recientemente habíamos conocido el valor por el cual se estaba licitando eran 970.000 millones, porque la Procuraduría se metió allá. Las ofertas de los otros dos eran inferiores. Eran inferiores, sí, a esos son 970.000 millones, es decir, no solamente se lo dan a uno que lo dejaron solo, a un oferente único que había estado descalificado, pero se quedó al final solo esta vez, una segunda o tercera oportunidad, sino que además fue el que más caro pidió para la licitación, casi 200.000 millones más, ¿no? Sí, casi era 130.000 millones más con respecto a la oferta anterior, siendo en febrero más el porcentaje a ejecutar, porque era 10%, ahora son solo 8%. En todo caso, les preguntamos a Schrader Camargo, lo que dijeron fue que la oferta se había encarecido por la economía mundial. Pero lo raro es que se le encareció solo a Schrader Camargo y no se le encareció a la italiana y a la otra china. Hay otras cosas para investigar, por ejemplo esa firma Schrader Camargo que tiene muchos años, pero curiosamente
fue comprada en 2020-2021 por una persona en Bogotá, y desde entonces Schrader Camargo es la consentida de EPM. No solamente le dio a dedo EPM a Schrader Camargo las unidades 3 y 4. Terminar las unidades 3 y 4, que también le dio otro contrato que era el taponamiento de los túneles por más de 100.000 le dio otro millones. contrato a dedo por más de 100.000 millones, una empresa que no ha cumplido los requisitos para otro tipo de licitaciones, como mucho consentimiento, y una empresa que, a pesar de que tenía otra historia en Colombia, pues desde 2020-2021 la compró otra persona, y no sabemos detrás de esa persona quiénes pueden estar o qué intereses pueden estar para que sea tan consentida por el gerente de EPM, Jorge Carrillo, y por el exalcalde Daniel Quintero. Pero ahora es que a mí me parece que hay gato encerrado. Es que no puede ser que, a pesar de todas las irregularidades, a pesar de que estos oferentes, el Chino y Schrader Camargo, no cumplían bien todos los requisitos, cobraban más de lo debido, ¿por qué había que entregar de tanto afán esa licitación? Lo entregan 2 semanas antes de las elecciones regionales. Yo creo que de alguna manera el alcalde Quintero, el exalcalde Quintero, tenía temor de que en elecciones pueda perder su candidato. Pero bueno, esas son las cosas que no nos gustan, que nos dan tristeza, porque además a los chinos han sido unos privilegiados en esta administración. En esta administración los chinos les dieron también la 80. El metro de la 80. El metro, el pues metro que se llama están... metro, pero es metro ligero, ¿no? No es exactamente metro ligero, un metro. sí, metro ligero. Hay quienes le dicen tranvía, pero bueno. En el metro de la 80 están con Mota&Gil, que es la firma portuguesa que tuvo... Muy polémica por los colegios, es decir, de realmente en esta administración han hecho unas entregas de grandes contratos a firmas muy polémicas. Le dieron a los chinos lo de la 80, también los chinos van a hacer algo que es el gasoducto para traer el gas desde Córdoba hasta Medellín, el contrato polémico que se ganó Canacol, que en este momento Canacol está en muchos problemas, y el gasoducto se lo dieron a los chinos, es decir, tres entregas. Los 3 grandes contratos que entregó Medellín durante la administración de Daniel Quintero se le entregaron a empresas chinas. Pero bueno, usted tenía otras historias mucho más gratas del tema de Hidroituango, porque finalmente correcto. Hay una cantidad de técnicos metiéndole el hombro para que eso salga adelante. Es toda una proeza, Luz, más a última etapa los trabajos subacuáticos. Eso es muy técnico lo que se está haciendo, pero básicamente, para explicarlo acá, invitarlos a que lean el artículo completo, es que se están poniendo hay unos tapones de concreto en los túneles que se necesitan desbloquear para que las unidades 3 y 4 funcionen. El plazo de la CREG es 30 de noviembre otra vez, el próximo 30 de noviembre quedan menos de 50 días. Y lo que tienen que hacer es unos buzos que son presurizados, se meten a quitar unos tapones. Unos buzos súper especializados. Que son muy difíciles de conseguir. En el mundo, porque las grandes petroleras los contratan para hacer los trabajos en las plataformas marítimas y son muy complicados y muy costosos. En todo caso, EPM los consiguió en Europa, los trajo. En este mes se deben sumergir a 60 metros para empezar a retirar los tapones de esas compuertas grandes que trajo el avión Antonov. No sé si se acuerdan que hubo varios vuelos arriba. El avión más grande del mundo trajo unas grandes compuertas, 19.000 kilómetros de recorrido, después otros 190 hasta llegar a Hidroituango, ahí las ensamblaron. Claro, y uno no se imagina que es que lleguen esas compuertas y uno ni se le ocurre cómo las van a poner. Y resulta que son unos tipos súper especializados, no cualquiera puede poner eso. Las ensamblan, las bajan, y eso pues a 60 metros, eso es la precisión de un relojero para que se volteen, giren y queden selladas. Después hay una demolición de tapones internos de concreto, eso también fueron unos trabajos súper especializados. En todo caso van en una contrarreloj los trabajadores de allá de EPM haciendo que todos estos trabajos previos terminen antes del 30 de noviembre y se puedan poner a funcionar las 2 próximas turbinas que están en... Eso es una maravilla. Los funcionarios, los técnicos de EPM han demostrado que contra todas las dificultades ellos se echan al hombro y sacan adelante los proyectos de esa empresa a la cual quieren tanto. Bueno, este es el primer tema. Vamos a nuestro segundo tema, que también tiene que ver con la historia de la alcaldía de Medellín y las próximas candidaturas. Oiga, y es que en Medellín nos están pasando cosas que nunca pasaban. Ahora resulta que con la plata de la alcaldía
están pagando campañas políticas no solo de Medellín, sino de fuera de Medellín, es decir, se volvió una alcancía o qué sería, una especie de caja menor o caja mayor, el presupuesto de la ciudad. Una piñata. Una verdadera piñata, eso es lo que antiguamente se llamaba piñata de recursos, porque entonces lo que ha pasado, ¿qué hemos denunciado? Dos. Yo comento una, usted comenta la otra. La primera que hicimos esta semana fue como Albert Corredor, que era concejal de la coalición de gobierno de Daniel Quintero, pues a Daniel Quintero le regaló la Secretaría de Educación y entonces él pone a todos sus contratistas a que hagan campaña en los barrios, les toca repartir el periódico que imprimió que se llama El Corredor, a los psicólogos les toca levantarse, a una psicóloga, a las 3 de la mañana para vestirse, llegar a las 5 de la mañana a las estaciones de metro y a las estaciones de Metro Plus a repartir el periódico durante 2 horas y media. Luego va a trabajar, a atender a los niños que tienen problemas, sus problemas de salud mental. Luego al mediodía le toca ir a una reunión convocada por Corredor en su campaña, puede ser en su momento recoger firmas, ahora que a ver a quienes convocan para los eventos, etc. Y luego les toca volver por la noche a trabajar también en la campaña de Corredor, es decir, realmente no dan abasto y por eso han salido cerca de 50. Si nos vamos más atrás, desde diciembre estamos mencionando las ancochadas, las natilladas, la entrega de regalos, empezó en diciembre, ha tenido como todas las etapas de la campaña, después la recolección de firmas, las planillas, lo que denunciamos con los jefes de núcleo que tenían planillas para recoger firmas en los colegios. Sí. Con los trabajadores, pues los vigilantes y las empleadoras de servicios varios. Ha tenido como en cada etapa de la campaña una presión diferente. Es que la Secretaría de Educación, por supuesto, funciona con los maestros, pero los maestros sí son nombrados por el gobierno nacional. Pero la Secretaría de Educación tiene más como 1.700 contratistas, que son los psicólogos, que son los auxiliares administrativos, las secretarias de los colegios, los jefes de núcleo. Entonces esas personas dependen del contrato que les da la alcaldía y por eso los están utilizando, pero realmente a todos, tienen una organización con Excel, pasan lista, si las personas no dan like o no repostean, no retuitean los mensajes que el candidato tiene, empiezan a señalarlos y los echan. Han echado a más de 50 psicólogos y les dan los contratos solo para pocos días, para tenerlos ahí corticos, porque es que si usted no me cumple, su contrato es de 2 meses, allá dentro de 2 meses no se lo renueva. Ese debe ser un buen archivo de Excel, ese seguimiento. Y finalmente el asunto es que no solamente son los recursos y las dificultades que puede generar para una persona contratista tener que cumplir tantas actividades, sino el impacto que tiene también en los niños y en la educación, porque finalmente esos procesos se interrumpen, descuidan todo el proceso que llevan los niños. Usted sabe que para uno tratar con un psicólogo necesita tener una confianza, claro. ¿Y qué confianza va a tener con una persona que está 20 días y a los 20 días la cambian? O que no puede atender las citas por estar haciendo campaña. Nos decía una de las fuentes, un maestro de un colegio, que había niños que les había tocado empezar con un psicólogo, seguir con otro psicólogo y seguir con otro psicólogo, que si el niño tenía un problema de salud mental, pues ya, mejor dicho, se le había acabado de agravar con esa inestabilidad y con esa falta de confianza en quien lo estaba atendiendo. Pero esa es una de las fórmulas con las que se están sacando la plata de la alcaldía, los recursos de la alcaldía, para ayudar a las campañas políticas. ¿Cuál es la otra, Juan Diego? El otro lo hemos trabajado, Luzma, y tiene que ver con el Partido Independientes y sus candidatos. Ya habíamos reseñado la denuncia grande que se sacó con el contrato de la Universidad Nacional, que digamos ahí empezó, y hoy sacamos otro artículo hablando de las campañas específicas de Esteban Restrepo y Juan Carlos Upegui, que son los dos candidatos del Partido Independientes para la alcaldía de la gobernación. Es que cuando tú dices el contrato con la Universidad Nacional, que también se repite en el caso de hoy con Upegui y Esteban Restrepo, son estos convenios interadministrativos en los cuales la alcaldía les da una millonada a las universidades, pero no para que les presten servicios profesionales, técnicos, científicos, sino para que les sirvan de agencia de empleo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que la
alcaldía le pagó al Pascual Bravo una plata para que contrate a unas personas. Y las personas a las que contrató el Pascual Bravo, todas aparecieron como donantes en la campaña, todas no, una buena parte, aparecieron como donantes en la campaña, tanto de Juan Carlos Upegui a la alcaldía, como de Esteban Restrepo a la gobernación. Hay que recordar que Juan Carlos Upegui y Esteban Restrepo, ¿quiénes eran, Isolda? Juan Carlos Upegui fue secretario de la no violencia, primo de la esposa del alcalde Diana Osorio, y Esteban Restrepo fungió como secretario de gobierno de Daniel Quintero. En realidad, estas dos personas, digamos, tal vez ni existirían en el panorama político si no fuera por Daniel Quintero. Realmente son unos subordinados de Daniel Quintero, que Daniel Quintero ha puesto para ser candidatos, y lo que están haciendo es apalancarse financieramente con los recursos de la alcaldía de Medellín. Y el problema para ellos es importante, porque ese tema, el hecho de que ellos hayan puesto en el Consejo Nacional Electoral que estas personas como donantes, y si uno, porque las pudimos cruzar con el hecho de que eran contratistas de la alcaldía, eso está penado en la ley, tanto en el Código Penal como en la ley que crearon en el 2011 sobre financiación de campañas políticas. Está prohibido que las personas que reciban hasta cierto porcentaje, pero en este caso podrían incurrir en penas de hasta 4 y 8 años de cárcel. El gerente de la campaña, que es otro de los amigos, Juan Pablo Ramírez en el caso de Upegui, pero el candidato también. Es decir, con estas pruebas que se están revelando, si la Fiscalía le mete el diente, si la Procuraduría le mete el diente, eventualmente podrían ser llevados a la cárcel o tendrían que pagar cárcel y multa, tanto el candidato Upegui como el candidato Esteban Restrepo. Y quiero decirle, Luzma, a usted y a la audiencia que no es solamente en Medellín. Acuérdese que la Plata de Independientes también está financiando campañas en Cartagena y en Cali. En Cartagena con Jorge Luis Osorio, que fue subsecretario de Educación de Daniel Quintero, amigo personal del senador Alex Flores, el del pacto histórico. Sí, es como una ficha. Es una ficha de Alex Flores, y incluso esta semana estuvo Daniel Quintero en Cartagena y allá lo chiflaron porque la gente está incómoda con que desde Medellín quieran imponer un candidato en la ciudad de Cartagena. Así es. Y el de Cali es Denison Mendoza, el que fue gerente de Telemedellín y que siempre fue seguro que algunos de esos recursos del canal de Telemedellín se fueron para medios payunos a financiar la campaña de Denison Mendoza, y aparecen personas hoy contratadas todavía que hacen parte, que están viviendo en Cali, que son de las juntas administradoras locales, y que definitivamente hay una conexión de los recursos de Medellín con esas campañas. Entonces no es solamente los independientes en Medellín, sino en todo el país. Porque es que hay una estrategia detrás, como hemos visto. Desde que Daniel Quintero llegó a la alcaldía, diseñó un poco cómo iba a ser su siguiente paso, que era el que en realidad le importaba, que era ser presidente. Entonces armó todo un equipo, logró que el movimiento independiente fuera convertido en partido, avaló más de 2.800 candidatos en todo el país, pero fíjese que los que estamos mencionando son los que han sido parte de su gabinete. De su círculo íntimo. Personas que probablemente uno no creería que fueran a tener una participación política relevante, pero él los ha puesto, él confía en ellos, y entonces le dedicaron todo, parte del presupuesto. Con razón el presupuesto de Medellín no alcanza, ¿no? Es decir, porque si realmente se ha ido... Muchos programas desfinanciados, claro. ¿Desde cuándo está desfinanciado? Como desde mayo o desde julio se desfinanció Medellín, teniendo la mayor cantidad de presupuesto de su historia, 7,7 billones de pesos en 2023, y ahora desde mayo, desde junio se desfinanció. Ya entendemos por qué, porque es que se pagan a funcionarios que no hacen la tarea por la ciudad, sino que van a hacer campañas políticas. Ojalá la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría le metan el diente a esta investigación, porque ahí están las pruebas sobre la mesa. Oye, y el tercer tema, ¿cómo ha dado, podemos decir, ha dado de lora Gustavo Petro, el presidente, con el tema del ataque de Hamas a Israel primero? Pues
y después de Israel, la reacción de Israel al pueblo palestino? Yo creo que desproporcionada, Luzma, o sea, es una reacción que uno no se explica el presidente en qué piensa cuando hace este tipo de afirmaciones. ¿Cuántos fueron? Ustedes hicieron, en el periódico hicimos el conteo de los trinos todavía se llaman trinos a pesar de que sea X. ¿Cuántos trinos hizo? Luzma, el presidente estaba desatado, hizo en 3 días 100 menciones al tema de la guerra entre Israel y Palestina, con una posición obviamente favorable pro-Palestina, que en realidad pues lo que se ha dicho es que todos tienen sus razones de ser, pero lo que sí en ningún caso se puede tolerar es el no rechazar los ataques terroristas de Hamas, porque realmente lo que ocurrió allí fue un ataque terrorista, o sea, ellos entraron atacando un evento, un festival, donde murieron 260 personas, un festival de música, y digamos que invadieron fuertemente con misiles y un ataque muy agresivo. Pues lo que pasa es que fue él el único jefe de Estado, y realmente todo pasó, la gente ya sabe muy bien qué fue lo que pasó. La Cancillería había sacado un comunicado muy en la onda del comunicado de Gabriel Boric y de Lula da Silva, rechazando el terrorismo. Rechazando el terrorismo y pues tomando una posición no tan jugado en favor de los terroristas. Es que el problema de Gustavo Petro es que realmente con sus trinos se jugó en favor de los terroristas y del acto y del ataque. ¿Cómo sería esto que en la cuenta oficial de Telegram de Hamas reconocieron y agradecieron el trino del presidente Gustavo Petro? O sea, lo que no había pasado, o sea, es una cosa que uno dice, como un jefe de Estado de un gobierno democrático termina siendo reconocido por un grupo terrorista. Entiendo que quedó Petro a la altura de Evo Morales, porque Evo Morales fue el que ya así más o menos reaccionó similar a Gustavo Petro. Esto le ha costado muchísimo a Gustavo Petro, entre otras personas, seguidores, influenciadores que han sido muy devotos de él, que lo han defendido a capa y espada. Hoy los veo tuiteando que es esto, claro, que está descoordinado. Pues que no son dos posiciones que se contradigan, es decir, se puede apoyar la causa palestina rechazando también los ataques terroristas de Hamas, pues claro, no son dos cosas disímiles. No riñen, y de hecho lo que ha demostrado el presidente de alguna manera es también un desconocimiento de hechos históricos. El Colegio Nacional de los Judíos hablaron fuertemente y criticaron la posición porque Estados es un desconocimiento. Unidos lo Estados criticó, Unidos, porque es que en el fondo no es que se llama Hamas ni se llama Israel, sino que siempre hay que denunciar, hay que denunciar los ataques. No se puede justificar con ningún hecho histórico ni con nada estos ataques que realmente son ataques terroristas contra un país. Luzma, y lo que también le ha dolido a muchas personas que lo han manifestado es que el presidente, por ejemplo, nunca no ha condenado que 2 colombianos hubieran muerto en este ataque, que justamente acaban de conocerse que ya rescataron el cuerpo de Antonio Macías, el esposo de la colombiana Ivonne Rubio, que fueron los 2 que estaban en el festival, y una historia muy dramática de música que muy murieron triste, allá. Y el papá, la mamá. El video es estremecedor. Es estremecedor, es desgarrador. En uno de esos muchos trinos, 100 trinos que ustedes contaron, puso Gustavo Petro: mientras el mundo se embarca de guerra en guerra, nosotros vamos por la paz. Y eso fue muy desafortunado, porque justamente ese fin de semana, porque los ataques ocurrieron el fin de semana, ese fin de semana estaba tratando el comisionado Danilo Rueda de llegar a un acuerdo con el Estado Mayor Central, o las disidencias, como se les llama, para ver si hacían un cese el fuego. Pero el comisionado finalmente casi que no aparece. Qué desastre terminó siendo eso. Eso fue un fracaso. El comisionado prácticamente llegó tarde, cuando llegó que ya no les iba a dar el cese al fuego. Los de Iván Mordisco habían reunido 5.000 personas y la gente empezó a enojárseles y a decirles que cese al fuego, pero que ellos no iban a perder la avenida. Finalmente yo creo que el comisionado, un poco contra la pared, tuvo que decir: bueno, listo, hagamos el cese al fuego, pero a partir de la semana entrante, toda una improvisación, todo un despelote para que Gustavo Petro saque pecho hablando con de un paz. tema de paz, cuando lo que se le estaba era desbordando. Y les decía a alguien, o le decíamos también en el editorial, pues en vez de estar pendiente de dedicarle 100 trinos a esto, pues ¿por qué no está pendiente
de la guerra y de la violencia en este país que está azotando a tanta gente en los campos. Claro, y ¿no? sin contar los otros temas que estaban álgidos este fin de semana, el tema de la energía, el tema de la reforma a la salud, el presidente no tuvo tiempo para hablar y fijar posiciones sobre este tema. Porque finalmente la semana del presidente Petro ha sido la siguiente: tuitear durante 3 días, pelear, cazar peleas con todo el mundo y luego desaparecerse, porque realmente se desapareció. No sé si en el momento de que estemos grabando este programa aparece el presidente, pero pues parece que lo demás no importa. Lleva 3 Él días. está un poco dedicado a la propaganda, a los temas que son de propaganda, a los temas que tiene que mostrar como si fueran a ser el líder mundial en todos estos temas contra el calentamiento global, contra Israel, pero en realidad en los hechos, en el día a día del país, pues poco parece estar trabajando. Está desaparecido totalmente, no 3 días 3 desaparecido. días, lleva 3 días. 3 días tuiteando y 3 días desaparecido. Sí, entonces pues no se explica uno qué pasa, si ahora va a aparecer, digamos, a acompañar a las víctimas colombianas en esta guerra, o si irá a seguir opinando de otras cosas. Bueno, esos son los 3 temas de esta semana. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día, un excelente puente. Esto es Mesa Central desde el periódico El Colombiano. En Medellín les habló Luz María Silva.